Queridos hermanos, buenos días. En este viernes de la tercera semana de Pascua, 1 de mayo. Ayer contemplábamos, diría yo, cómo se nos ha ido el mes de abril, casi sin darnos cuenta. Y hoy hemos empezado un mes que tradicionalmente la Iglesia dedica, dentro del contexto pascual, a mirar de manera especial, digamos, la figura de María, la Madre de Dios. Nosotros aquí en Fuencarral tenemos a la Santísima Virgen de Valverde, en la que estamos ahora festejando con las novenas su presencia entre nosotros. María es siempre un ejemplo a seguir, porque ella escuchó al Padre, ella puso, digamos, sus objeciones, pero al final aceptó la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues bien, nosotros hoy, también en las lecturas de la liturgia, vemos esa relación con la palabra de Dios en nosotros mismos, con respecto al Evangelio y el pan de la vida que es Cristo, y en los Hechos de los Apóstoles vamos a contemplar de qué manera un personaje tan conocido para nosotros, Pablo de Tarso, se convierte en seguidor de Jesucristo. Si cogemos el texto de los Hechos de los Apóstoles, vemos que se nos presenta como el perseguidor de los cristianos. Él tiene cartas para ir a Damasco y traerse a Jerusalén a todos aquellos que están predicando en nombre de Jesucristo. Siempre algo de mal para que Dios lo convierta en bien. Hay adversidad, pero Dios, en su plan, en su pedagogía divina, lo va a convertir en bien. Entonces, dice el texto que el camino de Damasco le envuelve una luz, un gran resplandor, y cae por tierra del caballo y oye una voz, es decir, una llamada. Muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, han sentido esa llamada. Incluso todos deberíamos sentir esa llamada a seguir a Cristo en nuestra vocación particular. Los que han seguido a Cristo en la soledad, los que han seguido en el compromiso del matrimonio, en el sacerdocio, la vida comunitaria, esa llamada que el Señor nos hace, que sería, por así decir, una rellamada, porque Él ya en el bautismo nos ha llamado, es una confirmación a seguirle en una vocación especial. Entonces, le pregunta, ¿por qué me persigues? Hoy nos podía preguntar a nosotros si le perseguimos, si le amamos, si estamos con Él. Lo vamos a ver luego en el Evangelio. ¿Quién eres, Señor?, dice Pablo, y entonces dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Hagamos hoy oído, soy Jesús, a quien tú, puntos suspensivos, perseguimos, amamos, veneramos, discutimos, obviamos. ¿Quién es ese Jesús para nosotros? Entonces, una vez que se ha identificado la llamada, una vez que Cristo se ha manifestado, le manda que haga algo. Entonces, ante el estupor que el entorno nos pasa a nosotros, yo cuando decidí responder a la llamada, en mi entorno, evidentemente, que hubo estupor. No entendían. Este Saulo, que era perseguidor de cristianos, ahora... Entonces va a Damasco, lo llevan allí y Dios busca una mediación. Porque siempre el Señor nos pone mediaciones delante. Un buen sacerdote, una persona que me dijo esta cosa, un libro que tuve que leer, un padre de la iglesia que descubrí, un cuadro que visité, una excursión, unos ejercicios espirituales, una mediación. En este caso, Ananías. Y entonces dice que el Señor llamó a Ananías en una visión y le dijo, oye, ve a tal sitio y te vas a encontrar a tal hombre que es Saulo. Y aquí la respuesta de Ananías es como la que he citado quizá de María o la de los profetas. Es decir, el Dios nos encarga algo y este hombre pone sus objeciones. Pero ¿cómo voy a ir allí si este hombre era el que perseguía a los cristianos? ¿Qué voy a hacer yo? Quizá es una trampa. ¿Qué va a pasar? Entonces va allí, al final acepta esa misión que le ha puesto Dios y le dice que este hombre va a ser esta cosa. Fijaos, en María. Incluso el anciano Simeón, cuando en el templo le profetiza, este niño va a ser esto.
Pues Pablo, me voy a servir de Pablo para que reyes y otros pueblos conozcan mi nombre. Ananías acepta y entonces cuando ve a Saulo, dice: el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías de camino, me ha enviado para que recobres la vista y algo muy importante, y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente dice que a Pablo se le cayeron las escamas de los ojos, se levantó y se bautizó. Y entonces comió, le volvieron las fuerzas y se puso a anunciar a Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo lo llena, le cambia el corazón y le cambia la vida. Tenemos que reconocer la acción del Espíritu en nuestra vida, en las circunstancias en las que vivimos, adversas o no. Decía San Juan Crisóstomo al respecto de San Pablo, decía: ¿qué es el hombre? ¿Cuán grande su nobleza y cuán su capacidad de virtud lo podemos colegir, sobre todo en la persona de Pablo? Cada día se levantaba con una mayor elevación y fervor de espíritu, y frente a los peligros que lo acechaban, era cada vez mayor su empuje. En medio de las asechanzas de sus enemigos, habla en tono triunfal de las victorias alcanzadas sobre los ataques de sus perseguidores, y habiendo sufrido en todas partes azotes, injurias y maldiciones, como quien vuelve victorioso de la batalla, colmado de trofeos, da gracias a Dios. Imbuido en estos sentimientos, se lanzaba a las contradicciones e injurias que le acarreaba su predicación con un ardor superior al que nosotros empleamos en la consecución de los honores, deseando la muerte más que nosotros la vida, la pobreza más que nosotros la riqueza. Fijaos, le ha cambiado la vida a Pablo. No le importan las injurias, las amenazas, las asechanzas. Es más, se gloría de eso porque lo ha sufrido por nombre de Jesucristo. Buscaba más esto con más hincapié que nosotros los honores. ¿Cuánto nos tiene que enseñar eso en nuestra vida cristiana? Y eso nos lo enseña si vamos al Evangelio y leemos hoy que dice: yo vivo en el Padre del mismo modo. El que me come a mí, a Cristo, vivirá por mí. Fijaos, de la misma manera que Cristo vive en el Padre, nosotros viviremos por Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sigue el discurso del pan de la vida. Es muy hermoso que lo leáis hoy. El Evangelio del día de hoy. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Si es que ahí está el fundamento. Eso es lo que tiene que cambiar nuestra vida. Eso es lo que fundamentalmente nos tiene que llevar a no tener miedo como San Pablo. ¿Por qué? Porque por esto mismo, lo único que deseaba Pablo, proseguía San Juan Crisóstomo, es agradar siempre a Dios. Y lo que era para él más importante de todo era gozar del amor de Dios. Y con esto se consideraba el más dichoso de todos, no con otra cosa, con adulaciones o con cosas buenas o con felicitaciones, no, el amor de Dios. Es como gozar en la oración. Si perdemos la oración, la contemplación, la vida con el amado, lo perdemos todo, queridos hermanos. ¿Qué quiere hacer el amado? Estar siempre con el amante y el amante con el amado. Pues nosotros lo mismo. Si esto le era indiferente, entonces perdía su identidad. Nosotros no tenemos que perder eso. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, ha dicho Jesucristo. Y eso tiene que transformar nuestra vida. Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, judía convertida al cristianismo, como sabéis, y muerta en un campo de concentración de Auschwitz, decía que el camino que conduce a la vida interior y a los coros de los espíritus bienaventurados, cantando el eterno Sanctus, no es otro que Cristo. Su sangre es la cortina del templo a través de la cual penetramos en el santo de los santos de la vida divina. Por el bautismo y el sacramento de la penitencia nos purifica del pecado. Abre nuestros ojos a la luz eterna, abre nuestros oídos para percibir la palabra divina, abre nuestros labios para entonar el canto de alabanza, para orar la plegaria de reconciliación, de petición, de acción de gracias, y de todas estas plegarias no son otra cosa que formas diversas de la única y misma adoración a Jesucristo. Mas por encima de todo, la persona de Cristo es el sacramento que hace de todos nosotros los miembros de su cuerpo. Fijaos, el sacramento, es decir, el misterio. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo.
participando en el sacrificio y en la comida sagrada, siendo alimentados por el cuerpo y la sangre de Jesús, nosotros mismos llegamos a ser su cuerpo y su sangre. Porque lo ha dicho, yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. Y es solamente cuando llegamos a ser miembros de su cuerpo y en la medida en que lo somos de verdad, que su espíritu, como hemos visto en San Pablo, puede vivificarnos y reinar en nosotros. Llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo no solamente por el amor, sino también y muy realmente siendo uno con su carne. Y esto se realiza a través de la comida que Él nos ha ofrecido para demostrarnos el deseo que Él tiene de nosotros. Por eso, Él mismo se ha bajado hasta llegar a nosotros y es Él quien modela en nosotros su propio cuerpo, fijaos, para que seamos uno, al igual que el cuerpo está unido a la cabeza. En tanto que miembros de su cuerpo, animados por su espíritu, nos ofrecemos nosotros mismos en sacrificio, por Él, con Él y en Él, decimos en la doxología de la misa, y unidas y unimos nuestras voces a la acción de gracias de los santos. Queridos hermanos, que vivamos en plenitud esa presencia del Espíritu en nosotros que nos unifica con Cristo y que no tengamos miedo a dar testimonio de lo que se nos ha dado, que es Dios mismo. Pues que tengáis un buen comienzo de este maravilloso mes de mayo, en María como ejemplo, en los santos y en el testimonio de Jesucristo que quiere ser uno en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.